¿Sabías que la primera tarjeta de crédito no fue inventada por un banco? Ni siquiera por alguien del sector financiero. La idea nació de una situación incómoda en un restaurante en Nueva York, y lo que empezó como una solución personal terminó cambiando para siempre la forma en que compramos, viajamos y vivimos. Hoy en Sabes que no sabes, te cuento la historia de cómo surgió la primera tarjeta de crédito del mundo, cómo funcionaba, quién la inventó y por qué, más de 70 años después, seguimos usándola todos los días. Todo comenzó una noche de 1949 en Nueva York. Frank McNamara, un empresario neoyorquino, fue a cenar al Mayor's Cabin Grill, un restaurante de Manhattan, junto a su abogado Ralph Schneider. La reunión era importante. Habían cerrado un negocio y estaban celebrando. Pidieron comida, bebidas y cuando llegó la cuenta, McNamara se dio cuenta de que no tenía efectivo. En esa época no existían pagos digitales, transferencias bancarias, ni era común pagar con cheque en un restaurante, así que no había muchas opciones. Frank tuvo que llamar a su esposa para que viniera al restaurante con dinero. La historia varía en algunos detalles según quien la cuente, pero todos coinciden en algo. Esa situación lo incomodó tanto que esa misma noche empezó a pensar en una solución. ¿Y si existiera una forma de pagar sin efectivo, sin cheques, sin tener que cargar dinero? Una forma de comprar ahora y pagar después. Pero no a crédito con el restaurante, sino con una entidad externa que autorizara el pago y luego le cobrara al cliente. Así nació la idea de la tarjeta Diners Club, un sistema de pago que no dependía de una tienda o de un banco específico, sino que podía usarse en varios comercios asociados. Unos meses después, en 1950, McNamara fundó Diners Club junto a Ralph Schneider y Matty Simmons. La primera tarjeta Diners Club no era de plástico, era un trozo de cartón, del tamaño de una tarjeta de presentación con el nombre del cliente y un número de identificación. La tarjeta permitía comprar únicamente en 27 restaurantes de Nueva York. No tenía intereses, no acumulaba deuda a largo plazo, no había chip, ni banda magnética, ni contacto. Simplemente el cliente hacía sus consumos durante el mes y Diners Club le enviaba un estado de cuenta para que pagara el total. El proceso era totalmente manual. El cliente se afiliaba al club y recibía su tarjeta física. A cada negocio que aceptaba la tarjeta se le daba un número de afiliación. El cliente mostraba su tarjeta y cuando el cliente consumía, el comercio llenaba un formulario de papel con los datos del consumo y lo enviaba por correo a Diners Club. Diners Club validaba, registraba y le pagaba al comercio una vez al mes, descontando una pequeña comisión por transacción. Luego, le mandaba al cliente un resumen con todos sus consumos acumulados y este debía pagar el total. Era un sistema cerrado pero eficiente, todo sin tecnología digital, basado en la confianza, el teléfono, el papel y el correo postal, pero para la época era revolucionario. Técnicamente, la tarjeta no era de crédito como lo entendemos hoy, sino una forma de pago diferido con vencimiento mensual. En su primer año, Diners Club emitió unas 200 tarjetas, la mayoría conocidos de McNamara y Schneider, pero el concepto creció rápido. Para 1951 ya había más de 20,000 miembros y poco a poco otros negocios comenzaron a aceptar la tarjeta, hoteles, floristerías, tiendas. En menos de una década, el modelo ya se había exportado a Canadá, Europa y América Latina. ¿Por qué fue tan revolucionario? Porque por primera vez, un cliente podía comprar sin efectivo, en varios comercios distintos con una sola tarjeta, y esos comercios no tenían que extender crédito ni correr el riesgo de impago. Diners Club se encargaba de todo, de validar al cliente, pagar al comercio y luego cobrarle al usuario. La tarjeta funcionaba como intermediaria y ese modelo es el mismo que usamos hoy con Visa, Mastercard, American Express y muchas otras. Ahora bien, volvamos al punto de si Diners Club fue realmente la primera tarjeta de crédito. Depende de cómo definamos tarjeta de crédito. Es importante hacer una diferencia. Como mencionaba anteriormente, Diners Club no ofrecía crédito como lo conocemos hoy, era una tarjeta de cargo. ¿Qué significa eso? Que el cliente tenía que pagar el total de su saldo cada mes. No podía dejar una parte pendiente ni acumular intereses. El ciclo era simple.
Comprabas durante el mes, te llegaba la factura y la pagabas entera al final. No había mínimos, ni cuotas, ni intereses por mora. Este tipo de tarjeta se parece más a una tarjeta corporativa o de empresa, donde el gasto debe saldarse en su totalidad. La verdadera tarjeta de crédito con saldo rotativo apareció años más tarde, cuando los bancos empezaron a ofrecer financiamiento directo, pero Diners Club fue la primera tarjeta que funcionó en múltiples comercios con un sistema externo de cobro, y por eso se le considera el origen del modelo moderno. Antes de 1950, algunas tiendas ya ofrecían tarjetas privadas a sus clientes frecuentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, tiendas por departamento como Macy's o Bloomingdale's tenían sistemas similares, donde un cliente podía comprar ahora y pagar después, pero solo dentro de ese comercio. También existían libretas de crédito, donde los comerciantes anotaban a mano lo que debías, pero todo eso era interno, no era transferible entre negocios ni estaba estandarizado. Lo que hizo Diners Club fue convertir ese sistema en algo portátil, aceptado en muchos lugares distintos y con una administración centralizada. Un dato curioso, el nombre Diners Club no fue elegido por casualidad. Diner significa comensal y club apuntaba a un grupo exclusivo, cerrado, que compartía un mismo estilo de vida. En sus inicios, la tarjeta estaba dirigida a ejecutivos, hombres de negocio y profesionales con ingresos estables. De hecho, durante muchos años, Diners Club se promocionó como una tarjeta de estatus. No cualquiera podía obtenerla y eso formaba parte de su atractivo. Con el tiempo, surgieron nuevas empresas. American Express lanzó su tarjeta en 1958, primero como una tarjeta de cargo y luego como una tarjeta de crédito. Ese mismo año, Bank of America emitió la Bank Americard, que más tarde se convertiría en Visa, y poco después nació Mastercard, conocida hoy como Mastercard. A diferencia de Diners Club, estas tarjetas sí ofrecían crédito rotativo, es decir, la posibilidad de pagar solo una parte del saldo y dejar el resto para el mes siguiente, con intereses. Ahí empezó otra etapa de la historia, la expansión masiva del crédito al consumo. Hoy, más de 70 años después de aquella cena incómoda en Manhattan, hay más de 2.8 mil millones de tarjetas de crédito activas en todo el mundo. Se usan para todo, desde comprar un café hasta alquilar un auto o hacer una compra internacional. Aunque han evolucionado en materiales, tecnología y condiciones, la lógica sigue siendo la misma que inventó Frank McNamara en 1950. Una tarjeta que te permite pagar sin efectivo en múltiples comercios con respaldo de una entidad que responde por vos. Así empezó todo, con un olvido de billetera, con una incomodidad y con una idea que parecía simple, pero cambió para siempre la economía personal de millones de personas. Esto fue un episodio de Sabes que no sabes, y todo lo que te conté es verificado.